Gracias a Dios por el privilegio y la oportunidad que nos brinda de poder reencontrarnos con Él cada día a través de la reflexión y estudio de su palabra. Hoy lo haremos en Romanos capítulo 13, pero antes te invito a orar al Señor. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, expresamos nuestra gratitud por todas las bendiciones, los cuidados, las misericordias que has tenido con cada uno de nosotros. Y como cada día, hoy nuevamente dejamos en tus brazos de amor a nuestros amigos, amigas, hermanos y a toda persona, Señor, que en su corazón desea conocerte más y hacer tu voluntad. De la misma manera, querido Padre, rogamos que tu Espíritu Santo nos pueda guiar en la reflexión y toque nuestro corazón para desear estar cada día más cerca de ti y hacer tu voluntad. Te lo ruego en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. El capítulo 13 nos lleva un título, es la continuación del 12 que habla acerca de los deberes cristianos y nos está mencionando un deber muy importante. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Nos está aconsejando y direccionando a que debemos someternos ante nuestros gobernantes, porque Dios es quien establece también estas autoridades. Debemos recordar que en la palabra de Dios dice que Dios pone reyes y quita reyes. Sigamos leyendo. De modo de quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resiste acarrean condenación para sí mismo. Debemos también recordar que la historia, cuando el pueblo de Israel se levantó contra el yugo romano, sufrió las terribles consecuencias de esos levantamientos y muchos murieron. Así que por eso el Señor también nos aconseja someternos ante nuestras autoridades. Versículo 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Por supuesto, el que hace el bien no tiene nada de qué temer. Dice, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Si nosotros practicamos los principios de rectitud enseñados por el Señor, sin duda la propia autoridad nos alabará. Versículo 4 dice, porque es servidor de Dios para tu bien, aquel que está en la autoridad, pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces no debemos temer, pero aquel que hace maldad debe también tener temor, porque recibirá su castigo de parte de la autoridad. Versículo 5. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de conciencia. El Señor también nos llama a nosotros a orar por nuestras autoridades. Debemos orar para que ellos también sean conducidos y se acerquen a Dios y se acerquen más a su palabra. Versículo 6. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente esto mismo. Estaba establecido que los tributos, los impuestos eran también para sostener, para el mantenimiento de las autoridades quienes servían al pueblo. Versículo 7. Pagad a todo lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Versículo 8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Me gusta mucho este versículo porque está revelando que la ley de Dios es amor. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo único que nunca podremos pagar completamente es el amor al prójimo. Recuerden, Cristo pagó allí en la cruz con su sangre por amor a nosotros mismos. Él pagó la deuda del pecado. Versículo 9 comienza a enumerar algunos mandamientos. Dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y luego añade esta frase, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Algunos piensan que cuando Jesús dijo de los dos grandes mandamientos, ama a tu prójimo, ama a Dios y ama a tu prójimo, dice que eliminó los mandamientos. De ninguna manera, porque aquí literalmente se ha sacado esta frase de Levítico capítulo 19, versículo 18. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. La ley de Dios entonces revela el carácter de Dios y el carácter de Dios es amor. Versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. En primera de Pedro capítulo 2 versículo 9 dice que el Señor nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y también allí en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 5 nos habla que también nosotros debemos reflejar porque somos hijos de la luz. Versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contienda ni envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Finalmente nos está concluyendo que debemos caminar en el camino señalado por Dios, que es un camino de paz, seguridad y de luz. Amigos, Dios nos invita nuevamente en este capítulo a ser hijos temerosos de Dios con amor a Dios y al prójimo. Deseo que Dios te bendiga y que cada día podamos ser luz para aquellos que aún no conocen al Señor. Dios te bendiga en este nuevo día.